Buenos días, damos una cordial bienvenida a nuestra audiencia de Uno Más Compañía. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1 y este es el espacio de todos ustedes, nuestros amables televidentes. Desde aquí ustedes tienen voz para ayudarnos a hacer una mejor televisión, a construir un mejor canal, a interpelar a quienes hacen posible nuestra programación. Recuerden que recomendaciones, dudas, inquietudes, los pueden escribir a través de la página canal1.com.co o al correo defensor@canal1.com.co. Todas sus sugerencias son bien recibidas. Reiteramos la bienvenida a su casa y a su tribuna. Solemos decir que la libertad de expresión es uno de los pilares de cualquier democracia. Sin embargo, su ejercicio plantea preguntas complejas cuando se manifiesta en formas o instancias no tradicionales como marchas, plantones, grafitis, murales, entre otros. En Colombia, estas expresiones han evolucionado para convertirse en herramientas de protesta social, construcción de memoria histórica o canales para reivindicación de derechos. ¿Dónde está el límite entre un derecho fundamental y la responsabilidad de comunicar sin vulnerar otros derechos? ¿Existen límites en relación con la estética o determinados lugares para este tipo de manifestaciones? ¿Están visibilizando las voces de las comunidades o están estigmatizando estas expresiones como actos de vandalismo o de desorden? Muy bien, para aclarar estos interrogantes y profundizar en este tema, nos acompañan esta mañana Bianca Suárez Puerta, experta en industrias culturales y creativas, miembro del Consejo Científico Nacional de MinCiencias y profesora de la Universidad Javeriana. Bianca, bienvenida. Mucho gusto, buenos días. ¿Cómo estás, Mario? Muy bien, muchas gracias por acompañarnos. Está también Laura Polanco, comunicadora audiovisual y magíster en estética e historia del arte, docente de la Universidad Central. También nos acompaña esta mañana. Laura, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Gracias por aceptarla. Y está Juan Gabriel Rey, comunicador social y periodista con asesorías en comunicación estratégica para sectores públicos y privados. También es docente de la Universidad Javeriana. Juan Gabriel, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias por aceptarla. También nos acompaña Marta Beltrán, comunicadora social, periodista, directora del sistema informativo de City TV, donde ha estado laborando en los últimos 24 años. Marta, bienvenida. Gracias, Mario. Buenos días. Un saludo para ustedes. Un gusto acompañarlo a usted y a toda la audiencia del Canal 1. Gracias por estar con nosotros. Y también está Juan Ramos, doctor en Estado de Derecho y Gobernanza Global por la Universidad de Salamanca y decano de la Facultad de Comunicación y Lenguaje de la Universidad Javeriana. Juan, bienvenido. Pues muy buenos días, Mario y audiencia del Canal 1. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer siempre compartir. Gracias por estar con nosotros. Y están nuestros televidentes que ya comienzan a intervenir y a participar en nuestro espacio. Escuchemos. Los grafitis y las manifestaciones son una forma de expresar nuestras inconformidades y está bien porque hace parte de nuestra libertad de expresión. Sin embargo, creo que debemos tener cuidado al expresarnos o al manifestarnos a través de grafitis o de manifestaciones porque vivimos en una sociedad. Los medios de comunicación la mayoría lo ven como vandalismo, ¿sí? Y digamos las manifestaciones y protestas son como una manera de salir a las calles y mostrar todo ese arte que hay en nosotros. El arte tiende a ser abstracto y siempre hay como una discordia entre pensamiento de para mí puede ser bonito, pero para ti puede ser feo, pero por esa discordia que tenemos los seres humanos contra el arte no significa que uno tenga el derecho de criticar o de irrespetar lo que para una persona puede ser bonito y una manera de expresar sus sentimientos y emociones o algo que quiere hacer saber. Muy bien, Bianca. Estéticas, derechos, invisibilización, algún grado de inconformidad de nuestros televidentes. ¿Tú cómo lo ves? Pues es que el graffiti ha estado con nosotros, con la humanidad, desde antes de que existiera la palabra. Nuestras primeras formas de representación era poner la mano casi como un stencil y decir yo estuve aquí en una cueva. Por lo tanto, son formas en las que representan nuestras creencias, nuestras necesidades y son cosas que quedan para la memoria. Pero en Bogotá, por ejemplo, ha existido pues, desde los primeros movimientos en donde decía viva el rey y después otro que lo tachaba diciendo no estoy de acuerdo. Entonces,
estas formas de representación no son solamente representaciones de democracia, de nuestros derechos, sino también de nuestras creencias y de lo que queremos poner por lo menos en el fondo de la mente de las personas, de los transeúntes que así no estén totalmente de acuerdo. Son formas de expresión para que los demás piensen de una manera diferente y son absolutamente legítimas, Mario. Muy bien. Lo estético, lo político, en compañía, en contravía, ¿tú cómo lo ves? Yo creo que es un conjunto. Si nosotros nos ponemos a ver, somos el resultado de una sociedad que vivimos determinados contextos que nos atraviesan a nivel político, religioso, económico, y es inevitable que siendo ciudadanos que compartimos un mismo espacio, eso no se vea reflejado, ¿no? Que no seamos parte de esa comunidad sensible no significa que no haya un mensaje que se esté enviando, ¿cierto? Y hay unas estéticas ahí muy marcadas, por ejemplo, guache, ¿cierto? Hacia lo indígena, hacia las culturas como nuestras. Bien, esa es la mirada del graffiti sobre la sociedad y la mirada de los medios sobre el graffiti. ¿Tú cómo la viste? ¿Cómo la ves en televisión especialmente, Juan Gabriel? Los medios normalmente cubren. ¿Y qué es cubrir? Es hacer un registro de los asuntos que están pasando. ¿Y cuál es el detonante del cubrimiento de los medios? Que haya conflicto. Si no hay conflicto es muy difícil que se cubra los asuntos cotidianos de una ciudad. Entonces, cuando el graffiti hace parte como de un conflicto o un mural, como el caso que sucedió en Medellín, ahí sí se pone la vista sobre ese asunto. El resto hay un cubrimiento ya más desde lo cultural, no desde lo político. Entonces, los tours de grafitis de la Comuna 13 de Medellín, entonces ahí sí hay un registro de cómo esto llama la atención a las personas y hay personas que toman un tour. Entonces, el registro del medio depende de cuál fue ese detonante que originó ese cubrimiento, ese registro. Si fue un conflicto o si es una expresión cultural que merece ser puesta en la agenda pública. Bien, tú mencionas el caso de Medellín, que es el que da lugar a este espacio, a esta reflexión, por iniciativa de nuestros televidentes, su posterior censura y su posterior extensión a otras ciudades que se mantiene vigente. A ese propósito, Marta Beltrán, tú como directora de un sistema informativo, ¿cómo fue el cubrimiento y cómo debe ser en este tipo de circunstancias? Bueno, los grafitis, las marchas, los plantones, todo esto hace parte de la protesta social, de la necesidad que tiene la gente de expresarse, y nosotros como City TV y como sistema informativo sabemos muy bien que estamos aquí para tomarle el pulso a la ciudad, así que donde haya cualquier expresión artística, cualquier expresión de movimiento ciudadano, ahí vamos a estar nosotros también con nuestras cámaras, no solo para registrar lo que está pasando en ese momento, sino los efectos que puede tener en la movilidad, en el orden público, el contexto de lo que está sucediendo ahí, que yo creo que eso es lo clave, no solamente estar en el punto, registrar lo que está pasando, sino contarlo de la manera más objetiva y transparente posible, con la mayor cantidad de ángulos que podamos tener y por supuesto con el contexto, que es, creo, lo más importante que debemos tener en cuenta los periodistas. Muy bien, Juan, desde la mirada académica, ¿cómo mirarlo desde la óptica y para los estudiantes y desde el punto de vista también docente cuando hablamos de formación de comunicadores y de periodistas? El periodista en general suele tener una perspectiva muchas veces más institucional o suele guiarse precisamente de informaciones que le pueden venir de diferentes perspectivas, pero al fin y al cabo estamos hablando de un derecho fundamental, como es el derecho a la libertad de expresión por un lado y el derecho a la protesta, que es un derecho constitucional. Con lo cual, en términos de formación de periodistas, yo creo que tocaría pasar precisamente por formación en derecho a la información. Es decir, dentro de estos conflictos que se pueden presentar en una manifestación pública, cómo ejercer una priorización frente a qué derechos priman sobre otros y cómo hacerlo además de una manera más consciente y mucho más profunda de solo acatar de manera superficial a lo mejor el cubrimiento de información. Bien, más televidentes preguntando, escuchemos. En un contexto de las manifestaciones sociales, los grafitis y los plantones se convierten en formas cada vez más comunes de libertad de expresión. ¿Cómo pueden los medios garantizar una cobertura que sea equilibrada y responsable? ¿Y qué estrategias deberían implementarse para evitar la estigmatización de esas formas de protesta y promover un diálogo respetuoso entre diferentes perspectivas? Bien, creo que esa es la pregunta central del programa. Sí, total. ¿No? ¿Cómo ser equilibrados? ¿Verdad? Sí. Entre la manifestación, el derecho, la afectación y lo que eso hace posible
Porque el graffiti es una manifestación, pero incita al diálogo, busca una respuesta. ¿Cómo lograrlo desde la televisión, por ejemplo? Yo creo que primero que todo no hay que pensarlo como un fenómeno simple de vandalismo o de mera expresión, porque hay muchas cosas que van detrás, no solamente la memoria, sino hasta la gentrificación con lo de los tours. Entonces, hay que pensar cómo esto afecta a la propiedad privada, que también es importante tenerla en cuenta, pero también cómo estas manifestaciones se quedan en la memoria colectiva y generan espacios para que la misma comunidad tenga la oportunidad de hacer parte de la opinión pública. Estando de acuerdo todos de que se trata de un derecho a la expresión, ¿cómo lograr en esa narrativa audiovisual que no parezca una cosa a hurtadillas, que se haga escondidas, que tenga persecución, que tenga implicaciones de carácter judicial o de otro tipo o de otra naturaleza? Laura. Yo creo que es importante que primero sepamos que hay políticas que regulan las marchas, que regulan el arte urbano, ¿sí? Y en ese sentido, digamos que los medios de comunicación deben tener una postura como neutral, me parece a mí, debe tener todos los puntos de vista del artista, ¿no? También del vecino, que es el que recibe o el que está recibiendo la marcha en torno a su casa, del policía, de la señora que hace el aseo. O sea, son un montón de posiciones que se deben tener en cuenta y sobre todo deben mostrar cuáles son esas políticas, porque es que a veces vemos a los pelados que están rayando y decimos están rayando, y no nos preguntamos si tal vez ese sector está permitido hacerlo. Tú hablabas del enfoque de la mirada en relación con el conflicto que suscita o que narra el graffiti, que narra los murales y ese tipo de expresiones. ¿Nos gana el sesgo a los medios de comunicación cuando narramos este tipo de conflictos expresivos? Yo diría que, obviamente, los medios de comunicación tienen unas políticas editoriales que responden a intereses de propiedad o intereses políticos. Eso es indudable. Pero también es cierto que quien convoca y lidera las marchas o los plantones o las protestas también la tiene. E infortunadamente, como lo anoté en la primera intervención, como el conflicto es el detonante del cubrimiento, si esa marcha se sale de control, si esa marcha termina vandalizando, pues eso de alguna manera termina desplazando el mensaje inicial que se quería instalar. Entonces los medios lo que van es al edificio que fue vandalizado, al conflicto entre la policía y los manifestantes. Entonces ahí termina reducido una expresión que, como lo anotaba muy bien Bianca, es mucho más compleja. Ahí convergen una cantidad de situaciones que es en donde los medios deberían poner ese tema en la agenda. Pero los medios, especialmente los audiovisuales, que son los que hoy en día nos gobiernan, no son muy dados para la profundidad. Hoy necesitan es de la cámara, del tráfico, del video, para generar rating, para generar tráfico, para generar likes. Y infortunadamente esa es la lógica en la que estamos atrapados. Marta, en continuidad con lo que dice Juan Gabriel, ¿son los medios audiovisuales, particularmente la televisión, capaces, tienen la posibilidad de llevar de la descripción, a veces de la adjetivación, a la reflexión? ¿Es posible? El impacto que tienen estas manifestaciones, protestas, como lo queramos llamar, suele ser muy grande y suele ser polarizante, como lo dice la pregunta, y a veces también suele ser crítico para muchas personas. Por ejemplo, un plantón que afecta el sistema Transmilenio, pues son decenas, cientos de personas los que se ven perjudicados. Entonces ahí, obviamente, nuestro deber es informar lo que está pasando. Hay un plantón, estamos ahí en el sitio, preguntamos por qué es el plantón, pero por supuesto también estamos acompañando a los cientos de personas que se ven afectadas, que no han podido llegar a sus casas, a sus lugares de trabajo. Entonces tenemos que estar con ambas partes y mostrar diferentes caras también. Una cosa es hacer un graffiti en el espacio público, en las iglesias, en los buses. Eso realmente es vandalismo, eso es una cosa, pero también hay un montón de gente
de asociaciones de creativos que están haciendo unas cosas impresionantes en algunas localidades, que incluso los grafitis se están convirtiendo en sitios de peregrinación turística. La gente va a mirar estas, son expresiones artísticas. Eso es una cosa. Entonces, cuando hablamos de los grafitis en general, tenemos que distinguir una cosa de la otra. Puede haber vándalos rayando lugares del espacio público que nos cuestan además miles de millones a los ciudadanos, y otra cosa son expresiones artísticas. ¿Faltó, Juan, o falta la mirada de expertos, de la academia, en este tipo de cubrimientos para dar este contexto? ¿Cuál es la mirada de la academia en ese sentido? La academia normalmente debería estar mucho más presente precisamente en esa perspectiva crítica social, en el acompañamiento a las diferentes voces. Nuestro papel es un papel de fomento de la diversidad pública también, de la construcción de espacio público. Nosotros somos agentes de construcción de espacio público y en ese sentido es importante que podamos acatar todas las voces desde una perspectiva crítica. Muy bien. Televidentes preguntando, veamos. Frente al impacto de estas manifestaciones en la vida cotidiana de los ciudadanos, ¿qué enfoque deberían adoptar los medios para destacar tanto el derecho a la libre expresión como la importancia de la convivencia social? ¿Cómo se puede fomentar una reflexión crítica entre los televidentes para valorar estos actos como herramientas de cambio social? Enfoque, reflexión, convivencia. Esa última palabra es clave, ¿no? Sí, yo pienso que los grafitis son un gran espacio de convivencia. Definitivamente, por ejemplo, el grafiti de la Universidad Nacional lo borraron y después lo volvieron a pintar, y son espacios no solamente de convivencia, de memoria, sino también de identidad. Entonces, yo pienso que por otro lado los artistas, los creadores, tienen que pensar en otros espacios para socializar el conocimiento, que pueden ser, como había dicho yo, realidad aumentada, generar otras formas en que las personas puedan producir o contestar a esas ideas de una manera mucho más activa. Más televidentes, más participación, más preguntas. Escuchemos. ¿Cómo creen que los medios deberían equilibrar la cobertura de estas expresiones artísticas y sociales desde las necesidades de orden y tranquilidad de los ciudadanos? Muy bien. Equilibrio, vuelve a aparecer la palabra, Juan Gabriel, pero aparece añadida a una cosa muy importante, desde la perspectiva de las necesidades de los ciudadanos, no de los medios. Esa pregunta es una pregunta compleja, porque como yo lo había notado anteriormente, los medios tienen una manera de abordar y de encuadrar la realidad que presentan. Entonces ese encuadre normalmente, yo creo que la intervención de Marta Beltrán de alguna manera nos da una pista muy sólida sobre eso, es cuando abordamos un asunto, miramos eso qué afectación tiene, y ahí se vuelve un tema de números. O sea, y de por sí en la formación de los periodistas y de los comunicadores está eso, es una noticia tiene impacto en la medida en que afecta a una gran parte de la comunidad. Entonces está la manifestación, está el plantón, pero es ese plantón y esa manifestación está afectando al sistema de transporte público de una ciudad, y ya son cientos de miles o hasta millones de ciudadanos los que se ven afectados por ese mensaje, por esa protesta, por eso que se quiere poner en el espacio público, pues termina diluyéndose en afectación a los grandes números, a las personas que no pueden llegar al trabajo, que van a llegar tarde al trabajo, que no van a poder regresar a la casa. Entonces, el equilibrio es muy complejo. O sea, jugar al equilibrista es muy difícil, porque siempre prevalecerán los grandes números. Es decir, las personas que en consideración de la política editorial del noticiero estén generando la mayor afectación. Y cuando el plantón termina o deriva o la manifestación en vandalismo, pues ahí se diluye. La gente dice, no, estaban protestando en determinada calle y uno no sabe ni por qué, pero terminó en afectaciones al Transmilenio, en pintar las fachadas de algunos establecimientos comerciales. Entonces ahí es donde realmente termina diluyéndose ese mensaje que se quiere instalar. Entonces yo creo que para que haya ese equilibrio también tiene que haber una cierta estrategia, como en alguna de las preguntas que se formuló anteriormente, para que el mensaje prevalezca por encima de que llevar a las vías de hecho lo que hace es terminar atacando el propio interés de la marcha o de la protesta. Muy bien, recuerden los operadores por los que ustedes pueden sintonizar este y los demás programas del Canal 1. Su opinión es muy importante para nosotros. Nos pueden escribir a través de la página web o al correo electrónico defensor@canal1.com.co. Abramos el buzón y veamos algunos de los mensajes que ustedes nos han hecho llegar recientemente. Con Elsa Perdomo. Elsa, buenos días.
Muy buenos días, Mario, y muy buenos días a todos nuestros televidentes. El primer correo dice: pongan más programas, Chicago Fire está bueno y Policías de Chicago. También pongan novelas colombianas. Nos escriben Karen Juliana. Se multiplica este correo y este mensaje de nuestros televidentes, especialmente en la noche, donde quieren ver series, ficción, novelas. Elsa. El segundo correo dice: ¿por qué en el programa Tú tienes la sazón, el señor que cocina con sus brazos todos velludos no se depila o se pone unos guantes largos para evitar que esos vellos caigan en la receta que está enseñando? De verdad, es de muy mal gusto. Nos escribe Sergio Escobar Castañeda. Parece un mensaje menor, pero no lo es. Tiene que ver con la percepción y la emoción de nuestros televidentes en programas de su interés, Elsa. El tercer y último correo dice: gracias por volver a programar en horario nocturno el programa Sin Carreta. Nos escribe Sandra Marín. Ustedes lo pidieron, ustedes lo lograron. La programación acorde con sus gustos. Muchas gracias a nuestros televidentes y gracias también a Elsa Perdomo por reportarnos los correos de quienes se comunican con nosotros. Sigamos con nuestro programa y nuestro tema central. ¿Qué propuestas, qué iniciativas, qué tareas les proponen los televidentes a la televisión, a los periodistas y a sus creativos? Que entiendan las formas en las que se configura la libertad de expresión o se configuran las expresiones de las comunidades y sobre todo hacer énfasis en las comunidades que han tenido menos expresión, es decir, las comunidades que han conceptualizado menos la idea de la libertad de expresión, porque para que haya libertad de expresión no solo hace falta con que la gente pueda expresarse, sino que la gente entienda y sea escuchada, entienda las dinámicas de hablar y ser escuchada. Importante y necesario que den la posibilidad a las personas que se expresan, por ejemplo en los grafitis, en los muros que hacen en las calles. ¿Para qué? Para conocer por qué hacen determinado muro, por qué se expresan de esa manera y dar la posibilidad a esas personas que expresen su arte, ¿no? Los grafitis que se están haciendo en conmemoración a X o Y personas o personajes no deben ser borrados, sino pues deben ser respetados, independientemente unas personas consideren que estén bien o consideren que estén mal, se deben respetar, pero pues ante todo la cultura como buenos colombianos que somos. Que estuvieran más como presentes cuando hay temas de manifestaciones y de pronto también en el tema de los grafitis. Hay muchos grafitis a nivel Bogotá y creo que a nivel ciudad donde uno ni siquiera sabe esto a qué hace referencia. Ir mucho más en trasfondo de por qué los jóvenes toman estas medidas y se toman el territorio para hacer estas muestras artísticas que siempre y cuando son haciéndole mención a la memoria y a recordar y a no olvidar lo que ha sucedido tristemente en Colombia. Muy bien, esa es la mirada de los televidentes, la mirada de los periodistas, de las personas que tienen a cargo sistemas informativos, especialmente pensando en periodistas jóvenes que son tan sensibles a estos temas. ¿Cuál es tu mensaje, Marta Beltrán? El consejo que yo les doy a los periodistas jóvenes no es solo para narrar sobre marchas, plantones y grafitis, es el mismo consejo para abordar cualquier historia periodísticamente. No puede haber ningún otro consejo. Es el mismo consejo para un periodista que cubre deportes, que para uno que cubre orden público, que cubre política, que cubre entretenimiento, y es simplemente que las noticias de manera periodística se abordan con ética, con rigurosidad, con equilibrio informativo, y eso es lo que debemos hacer en cualquier área del periodismo. Ese es el único consejo que yo les puedo dar a los periodistas jóvenes, y que lo hagan con muchísima pasión, que esto es una cosa que llevamos en las venas y que es maravillosa. Lo sabemos. Marta, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Mario, por esta nueva invitación. Siempre es un placer acompañarlos. De igual manera. Muy bien. Recomendaciones, profesor Rey, tareas para los periodistas, para la televisión, para los medios de comunicación en el cubrimiento de estos fenómenos artísticos y expresivos. Yo diría que la primera recomendación o la primera sugerencia es: hay que salir de la caja. El periodismo está formado por sus rutinas en cubrir el poder y el poder institucional. Pero a veces queda como al margen tratar de salir de ese mundo
e indagar en sus ciudades, en esas cantidad de comunidades que están presentes, que tienen unas maneras de expresarse, que tienen unas necesidades, que tienen unos pensamientos, que tienen unos sueños y que se manifiestan y que se civilizan en distintas formas de expresión, sea murales, sea grafitis, sea plantones. Entonces yo creo que la primera recomendación es salir un poco de la caja. Juan Gabriel, muchas gracias. Muy amable, Mario, por la invitación. Juan Gabriel Rey, comunicador social, periodista, también docente de la Universidad Javeriana. Laura, tus recomendaciones, propósitos, tareas que nos propones. Bueno, yo creo que lo principal es la sensibilidad. Yo creo que necesitamos ser muy sensibles frente a los temas que abordamos. Lo segundo, y no tengan miedo a los futuros periodistas, a la gente que se mueve en los medios, mezclen técnicas. De verdad que en esas experimentaciones que surgen propuestas nuevas, y ahorita hay muchos medios independientes que se están arriesgando. Bianca lo mencionaba con el tema del 3D. Hay muchas maneras de transmitir la información, de acercarse a comunidades que tal vez han estado marginadas, y creo que salirnos precisamente de la caja es lo que nos permite hacer sociedad de una manera más amplia. Laura, un placer. A ustedes, muchas gracias. Laura Polanco, comunicadora audiovisual y magíster en Estética e Historia del Arte y docente en la Universidad Central. La mirada académica, Juan Ramos, recomendaciones. Pues mi recomendación a esos futuros periodistas es que sean periodistas de calle, que vayan a las marchas, que las conozcan. No necesariamente tienen que posicionarse de un lado u otro de la marcha, pero sí tienen que hacer parte de esa movilización social. Eso es una parte de un periodismo histórico que dio muchos buenos frutos, además, y que gran parte de los estudios clásicos o tradicionales sobre periodismo pues se fundamentaron en conocer la realidad social, en hacer parte, en vivirla, y desde ese punto de vista apropiarse de los saberes y acudir precisamente a esa diversidad de fuentes, a todos los implicados en la problemática, pero hacerlo desde un punto de vista de los más vulnerables, de aquellos que pues tienen una voz a lo mejor mucho más reducida o no tienen tanta posibilidad o tanta capacidad de ejercer esa voz pública, y en ese sentido pues generar diversidad y dar muchas más herramientas a la ciudadanía para ejercer una posición crítica, una posición propia mucho más fundamentada. Muy bien, Juan, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias, Mario. Fue un placer de verdad compartir con ustedes y hasta la próxima. Vale, Juan Ramos, decano de la Facultad de Comunicación y Lenguaje de la Universidad Javeriana. Bianca, tus tareas, las tareas que nos propones. Yo creo que lo primero y lo más importante que hay que hacer es grabar, documentar un graffiti desde el principio, desde cómo es conseguir las latas, que si hay latas que sean biodegradables. Hay que entrevistar a los personajes porque este es un arte que no es para nada difícil. Si uno va a hacer un mamarracho en un papel, es bastante difícil. Imagínense hacer una cosa hiperrealista en tamaño de 3, 4 pisos. Entonces, yo creo que contar la historia detrás de esto y contar lo que piensan las personas sobre esto es generar otras formas, no solamente de opinión, sino de reconocimiento. Dar un momento de escucha activa sobre por qué estas personas, no importa si sean personas marginales o si sean grandes artistas, son personas que están contando una historia y que están dejando un patrimonio para la ciudad. Muy bien, Bianca, muchas gracias. A ti, Mario. Muchas Bianca gracias. Suárez Puerta, docente javeriana y miembro del Consejo Científico Nacional de MinCiencias. Muchas gracias también a nuestros televidentes que participan con videos, con correos, con mensajes, con recomendaciones, y a todos los que nos acompañan semana a semana. Recuerden que tenemos una cita todos los sábados a las 7 en punto de la mañana para hablar de los temas que ustedes nos proponen. Prográmense con nosotros. Mientras pueden escribirnos o enviarnos videos desde la página web canal1.com.co o al correo defensor@canal1.com.co. Recuerden que inquietudes, propuestas, dudas, recomendaciones mueven nuestra televisión, porque nosotros somos uno más compañía. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Feliz fin de semana.